Hola amigos, ¿cómo están? Excelente tarde a todos. Yo soy David Merino y les saludo en este su programa en línea. Les extiendo una cordial bienvenida a nombre del titular, el maestro José de Jesús Rodríguez Ambrís. Y bueno, para nosotros es un verdadero honor el tener el día de hoy a una invitada de lujo, la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Doctora, ¿cómo está? Excelente tarde. Gracias por acompañarnos aquí a su programa en línea a través de Yes Intelectual. Creo que se nos congeló la doctora un poco. ¿Me escucha, doctora? Ahí no sé si ya me escuchas. Perfectamente. Bienvenida aquí al programa en línea de Yes Intelectual. Le mando un saludo a nombre del maestro José de Jesús Rodríguez Ambrís. Y bueno, decía que una invitada de lujo, verdaderamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bien, quiero presentar curricularmente a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, quien además actualmente es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es miembro de la International Association of Women Judges, Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, el GIAO, de la Cámara de Diputados Federal, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Es presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país. Y bueno, en materia de estudios, doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestro en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y licenciada en Derecho por la misma universidad. Catedrática definitiva por concurso desde el año 2006 a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y diversas otras instituciones de enseñanza a nivel superior, y cuenta con diversos artículos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y está a punto de sacar un libro además del tema, del cual ya nos hablará en esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad un privilegio el tener aquí a la doctora y magistrada Lisbeth Muñoz. Pues bueno, comenzaría para darle la palabra a la doctora, preguntándole, para la gente que nos ve que no lo conoce, ¿qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo se compone, cómo se estructura? Si fuera tan amable de explicarnos ese tema. Hola, muchas gracias, David. Pues, en primer lugar, quería agradecerte el acompañarme en este programa, la invitación también del maestro José Rodríguez Ambrís, que no nos pudo acompañar, pero deja un digno representante en su nombre. Entonces, muchas gracias, David, también. Un gusto estar aquí en el programa en línea y para platicar de este tema que guarda una relevancia tremenda para todos, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema se crea en el año 2015 a raíz de una reforma constitucional que lo establece principalmente en su artículo 113, en donde se define como la instancia de coordinación, porque está específicamente definido en este artículo 113, como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Esto es, se realiza ahora un nuevo diseño para combatir este flagelo que tanto daña a la sociedad en su conjunto y a cada uno de nosotros en lo particular, que es precisamente la corrupción, que a México le cuesta hasta un 9% del Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce. Bueno, 9% de esas finanzas se están yendo a temas de corrupción que no deberían. Entonces, aquí el sistema tiene como finalidad su combate a través de muchos frentes, pero el primero de ellos es el involucramiento de todos los actores que de alguna manera participan de esta o que precisan participar en el nuevo rediseño. Esto es, tanto gobierno, tanto servidores públicos como sociedad civil. Es muy importante que la sociedad también se involucre porque también comete
actos de corrupción. Entonces, si bien vamos a ver que hay un nuevo diseño y un nuevo régimen tratándose de servidores públicos y sus responsabilidades, lo cierto es que también ahora van a participar tanto de las sanciones como de la responsabilidad para la creación de las políticas públicas y una nueva cultura de la legalidad, pues toda la sociedad civil. Precisamente este sistema vamos a encontrar que se conforma por un comité coordinador que se integra por autoridades como un representante de la Auditoría Superior de la Federación, representante del Tribunal de Justicia Administrativa, porque ahora los tribunales también van a tener una participación importante con una nueva función que va a ser sancionar por faltas graves a los responsables, sean servidores públicos o particulares, personas físicas o morales, de la comisión de faltas graves. Entonces, también va a integrar este sistema. Tenemos al titular del INAI, tenemos al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tenemos también a la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, es decir, a la titular de la Secretaría de la Función Pública. Tenemos también a un representante del Consejo de la Judicatura y a un representante del Comité de Participación Ciudadana. Eso va a integrar de entrada el Comité Coordinador, que va a ser el encargado de la creación o del diseño de las políticas públicas para combatir este mal. Sin embargo, también se va a integrar por un particular que va a ser quien presida el Comité de Participación Ciudadana. Este comité se va a integrar por 5 ciudadanos de notoria experiencia y reconocido prestigio en áreas afines al combate a la corrupción, que además va a ser electo por un comité de selección que va a elegir a su vez el Senado. Entonces, es una conformación muy interesante la de este sistema y que no se queda nada más en los ciudadanos, en los servidores públicos. Este sistema, decíamos, se van a investigar faltas administrativas y hechos de corrupción. Sin embargo, también un aspecto muy importante para combatir esta situación indebida en el uso del poder, que es la corrupción, pues también requiere mucho la fiscalización de los recursos públicos. Así que el sistema también va a contar con un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que va a estar integrado, por supuesto, por los órganos internos de control y por las auditorías superiores, tanto en materia federal como en las entidades. ¿Y por qué en las entidades? Bueno, porque el sistema, además de contar con el comité coordinador, con el comité de participación ciudadana y con el comité rector de fiscalización, también se va a integrar por 32 sistemas locales anticorrupción. Así lo mandata expresamente la Constitución y las leyes reglamentarias, precisamente porque estamos cambiando del diseño orgánico que siempre hemos visto que para combatir alguna circunstancia lo que hacemos es crear un órgano, un ente, y que ese ente siempre se le dan superpoderes para que realice ese combate a cualquier área que sea de interés de la sociedad y del gobierno. Sin embargo, se ha visto que esto no funciona siempre y además considerando que la corrupción reviste ahora una complejidad demasiado grande como para que sea un solo organismo quien realice su combate, pues se determinó que tienen que ser los actores de todos los ámbitos de gobierno, es decir, el ámbito federal, estatal y municipal. Y por tanto se les involucra en el combate. Así que se establece que aparte del sistema nacional, cada entidad federativa deberá contar con su propio sistema. Y esto sería a grandes rasgos la integración. Es muy importante mencionar, no se crea una nueva institución. No vamos a engrosar la administración pública con este tema. Simplemente dotamos de nuevas facultades. Por supuesto que va a haber algunos nombramientos, pero algunos son honorarios. Por ejemplo, el comité de selección no cobran. Ellos donan su trabajo al servicio de todos. Es una actividad muy loable de las personas que participan en algunas partes de este sistema y en otras, por supuesto, que sí se van a crear algunas plazas, pero en realidad son mínimas. Y la única institución que podemos decir que se crea es una secretaría ejecutiva
que este sí va a ser un órgano descentralizado que tiene como finalidad apoyar técnicamente al Comité de Participación Ciudadana. Entonces, es quien le va a proveer de los materiales, los insumos o a coordinar todas las reuniones, acuerdos que se realicen. Entonces, es la única parte que se crea para dar vida a este sistema, porque todo lo demás se trata de lograr una coordinación entre las autoridades involucradas en el combate a la corrupción. Muy, muy interesante. Además, hay un tema, es muy común dentro de lo que es la sociedad, la gente, los que somos ciudadanos de a pie y que no conocemos de esto, que oímos constantemente el tema de la corrupción, pero no entendemos luego cómo se combate. Y sobre todo, cuando llega a ciertas instancias, cómo se estructura el gobierno, la autoridad, para poder tener estos organigramas que además no nada más deben de existir, sino que además pues deben de ser eficaces y eficientes. Entonces, nos queda claro con esta explicación el tema de la estructura federal, pero también nos comentaba ahorita, doctora, que existe una estructura estatal, una estructura local. Es decir, yo interpretando lo que usted nos dijo, estamos hablando entonces que tenemos 33 sistemas anticorrupción, considerando que tenemos 32 entidades federativas, 31 estados y una Ciudad de México, y además el sistema federal. ¿Es correcta esta apreciación? Y de ser así, ¿cómo funcionan estos sistemas estatales? ¿Cómo se estructuran y se organizan? Sí, muy buena pregunta, muy buena observación. El sistema está diseñado para que todos participen, decíamos, en todos los ámbitos de gobierno, así que un mandato de la Constitución para la conformación de este sistema es que el sistema nacional se integre también con los sistemas locales anticorrupción. Así que se establece que cada entidad federativa deberá contar con su propio sistema que integre el nacional. Entonces, el sistema nacional en realidad se integra con los comités coordinadores, el comité rector, el comité de participación ciudadana y 32 sistemas locales. Respecto a los 32 sistemas locales, lo que se buscó es que hubiera unidad y que tuvieran la misma integración, para que no hubiera diferencias tan trascendentes que no pueda operar. Entonces, el diseño que se realiza implica que todos se estructuren de la misma manera. Por tanto, se dice que las entidades federativas deberán replicar, obviamente, en el ámbito de su competencia, el sistema federal. Esto significa que, a su vez, cada entidad federativa deberá crear el sistema con las autoridades que ya existen, coordinar a las autoridades. No va a crear un nuevo ente tampoco, no va a crear nuevas autoridades. Lo único que va a realizar es la designación y la puesta en marcha de un comité coordinador, de un comité de participación ciudadana, que también tiene que ser o que realizarse la elección de sus miembros por el comité de selección. Tiene que contar con un comité rector de fiscalización que también se conforma por los órganos internos de control, por las contralorías locales y las auditorías locales, ¿no? Las auditorías superiores locales. Y a su vez, bueno, en teoría hasta ahí debería quedar el diseño, porque la Constitución y la ley del sistema únicamente establece que será el sistema nacional y 32 sistemas locales. Y, por supuesto, en el ámbito local deberán coordinarse con los municipios, pero no se establece que deban existir sistemas municipales. Y no se establece precisamente porque la estructura administrativa, la estructura orgánica de los municipios, no es compatible con el diseño del sistema local o el sistema nacional anticorrupción. Por ejemplo, estamos hablando de que se integra por autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa. Pues no existen tribunales de justicia administrativa en todas las entidades del país. Por ejemplo, el INAI, ¿no? Un órgano garante de la transparencia, pues no existe a nivel municipal como tal. A nivel local sí, pero a nivel municipal no. Representante de un consejo de la judicatura, esto es de una parte de poder judicial, que es quien se encarga de sancionar a sus servidores públicos, pues no existe en el ámbito municipal tampoco. Entonces, en materia municipal va a ser
imposible que se alcancen a conformar. Y además ahí estaríamos hablando de un engrosamiento, ahí sí, de los esquemas que va a hacer imposible la coordinación de tantos, ya que en México tenemos más de 2,000 municipios. Entonces, tratar de ir más allá de lo que establece la ley en materia de conformación de sistemas locales anticorrupción, pues nos llevaría a grandes problemas para coordinarse. Entonces, yo creo que es muy bueno y muy sencillo el diseño del sistema. Simplemente en lo local tienen que replicar el ámbito federal. Entonces, tenemos ahí un diseño, yo diría, muy sencillo y muy amigable, aunque, pues como toda nueva institución, siempre la interpretación nos va a ir costando que en el camino tengamos que ir retrocediendo algunos pasos para volver a avanzar. Entonces, hemos tenido ahí situaciones en donde algunos estados no han replicado en lo posible, han hecho modificaciones en el número de integrantes y ya la Corte se ha pronunciado invalidando inclusive algunas porciones normativas de leyes de algunas entidades por no replicar el sistema federal tal cual está diseñado. Bueno, el sistema nacional, más que federal, es nacional, ¿no? Entonces, en el ámbito local es así, simplemente vamos a replicar, vamos a conformar estos comités, el sistema rector y pues únicamente precisaría una coordinación con las autoridades que, por ejemplo, si cuentan o deben contar con órganos internos de control, porque la Constitución mandata que ya todas las entidades, dependencias y cualquier organismo público debe contar con un órgano interno de control que es el encargado de la vigilancia del ejercicio del poder por parte de los servidores públicos. Entonces, ahí sí únicamente precisaría una coordinación y pues el esquema quedaría así, un sistema nacional que se integra a su vez por 32 sistemas locales anticorrupción. Perdón, estaba muteado. Que ahora ese verbo es nuevo también para que lo incorporen al diccionario. Sí. Es muy interesante y también va a resultar de repente muy atractivo para la gente. No sé si se digo, a lo mejor ya espero no agarrar la doctora fuera de cuadro, fuera de información, pero existe más o menos una estadística o algún número. Yo también ahorita lo voy a buscar para compartírselo a los amigos, pero respecto, porque me imagino que este momento, con esta complejidad de estructura que se tiene que ir haciendo y lo que nos comentaba, de que no todas las entidades federativas tienen todos los elementos que se requerirían para la implementación del sistema estatal, no sabemos más o menos como cuántos estados tienen ya un sistema implementado y cuántos están como en vías de desarrollo, digamos. Sí, fíjate que sí existen datos. Al principio fue un poco difícil conseguirlos porque había una página que le estuvo dando seguimiento al tema, pero únicamente hasta la fecha límite para la implementación de los sistemas. Sin embargo, a partir de ahí no se había hecho nada hasta que se conforma ya de una manera más completa el sistema nacional. Esto es con los nombramientos, con la integración del comité coordinador, los nombramientos de los miembros del comité de participación ciudadana, en materia federal también falta el nombramiento de los magistrados anticorrupción, los magistrados de la sección especializada y los especializados, que precisamente no se ha acabado de conformar y ya estamos viendo propuestas de reforma para la integración de los miembros, por lo menos de estas salas especializadas en materia federal. Entonces, ahí también es un poco de la complejidad para implementar el sistema, porque no se acaba de instaurar ni en lo federal ni en lo local y ya vemos reformas y ya vemos modificaciones a su integración y eso va dificultando. Sin embargo, pues bueno, ya contábamos con comité coordinador, comité de participación ciudadana, inclusive te podría decir, el comité coordinador es el encargado del diseño de la política nacional en la materia y en enero de 2020 se publicó ya este instrumento con la política nacional en la materia. Pero bueno, retomando la pregunta de cuántos existen, pues prácticamente en todas las entidades federativas ya se han conformado los sistemas. En algunos, que son muy pocos, son 2 o 3,
todavía faltan algunos nombramientos, por ejemplo, en la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México no es porque se quedara atrás por un tema de falta de voluntad política, no. En la Ciudad de México ya se habían realizado todos los nombramientos, sin embargo, vino una resolución de la Corte que invalidó la ley general de su sistema, perdón, la ley del sistema local anticorrupción, precisamente porque había un problema en el proceso legislativo. Entonces, no fue por un tema de contenido, sino que fue precisamente por el proceso, por vicios en el proceso, y esto dio lugar a que se quedara sin efectos todo lo actuado y se tuviera que volver a publicar la ley, y por tanto apenas están renovando todas esas plazas que ya habían sido designadas. Esto ha sucedido únicamente en algunas entidades, pero la mayoría ya tienen. Y la información conducente, muy bien diseñada, muy bien estructurada, la podemos encontrar en la página precisamente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la página del CESNA. Así se llama, el CESNA, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí entramos y tienen estadísticas, tienen hasta un mapa de toda la República, en donde se señala cada entidad, sus reformas legislativas, si ya las tienen, los nombramientos de cada servidor público, si tienen conformados sus comités, y basta tocar cada entidad para que aparezca qué tiene o qué le falta, pero en realidad ya están casi en su totalidad conformados. Por supuesto que ha sido un gran esfuerzo, porque además sabemos que muchas autoridades, precisamente con procesos electorales y otras cuestiones, se renuevan. Y eso da lugar a que a veces se queden en pausa la implementación de estos sistemas. Sin embargo, ya están casi en su totalidad conformados. Por lo menos las leyes ya, todas las entidades las tienen. Perfecto. Una pregunta, que es una pregunta que podría parecer fuera del tema, pero en realidad creo que tiene mucho que ver, y tiene que ver con la actividad profesional de la doctora Lisbeth Muñoz. Para nuestros amigos que no saben qué hace un magistrado, porque esa es una parte importante, de repente vemos en las noticias, ¿no? El juez dictó esta sentencia, el magistrado dictó esta resolución, o los magistrados, porque en algunos casos son más de uno, ¿no? Los colegiados. Yo le preguntaría, doctora, ¿qué es lo que hace en el día a día, más allá de lo que señalan las leyes orgánicas? Porque muchas veces también las funciones vienen redactadas de una forma que no son entendibles para el pueblo, para todos nosotros, ¿no? Que la leemos y dice, bueno, ¿y esto qué es? Yo le preguntaría, ¿qué es lo que hace un magistrado en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración? ¿Y cómo se relaciona esa actividad que todos los días hacen con el combate a la corrupción, precisamente? Qué gran pregunta, David. Es muy importante aclarar precisamente la función que tenemos los denominados o que de pronto nos han conocido como los magistrados anticorrupción. Tradicionalmente, a los jueces y magistrados nos corresponde la denominada función jurisdiccional, que implica dar o decir el derecho ante una controversia planteada, es decir, simplemente resolver conflictos. En la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción civil son conflictos entre particulares. En la vía administrativa, esta jurisdicción especial, los conflictos son entre autoridades y particulares. Entonces, tenemos una jurisdicción especial y diferente a la ordinaria que se denominó de origen en Francia justicia o jurisdicción contenciosa administrativa. Esto dio lugar a la creación de los tribunales contenciosos administrativos, que cambian de denominación con esta última reforma constitucional de 2015, precisamente la que comentábamos del sistema nacional, porque entre otras cuestiones cambia la denominación de los tribunales a tribunales de justicia administrativa. Ya no son los contenciosos administrativos, sino tribunales de justicia administrativa. Y bueno, se estimó que precisamente la justicia administrativa abarca toda la competencia que les corresponde, ya sea fiscal,
o de otra naturaleza. Entonces, y además en lo particular me parece un nombre más amigable, Tribunal de Justicia Administrativa, que hablar de los tribunales contenciosos administrativos, porque para la mayoría de las personas no es una palabra muy cotidiana y entonces no era muy pegajoso el nombre de nuestros tribunales. Entonces ahora, tanto en lo federal como en lo local, tenemos tribunales de justicia administrativa. Y les decía, aquí normalmente son actos de autoridad que de alguna manera afectan los derechos o los intereses de los particulares y acuden ante estos tribunales para solicitar la anulación de los actos de autoridad y de sus efectos. Por eso se dice que somos tribunales de nulidad, ¿no? Y de hecho la demanda es demanda de nulidad. Más allá de que tenemos el juicio de lesividad, en donde una autoridad puede también solicitar la anulación de un acto de otra autoridad por estimar que lesiona derechos públicos, ¿no? O al interés también de la hacienda pública. Entonces, este es otro juicio sui generis, pero básicamente son actos de la autoridad que lesionan a los particulares, así que las controversias se dan en esa línea y por tanto también somos tribunales de legalidad, garantes de la legalidad de la actuación de las autoridades para que ese ejercicio de poder que se realiza al emitir un acto de autoridad no dañe o afecte a los particulares. Esto es, en términos generales, lo que realizan los magistrados administrativos. Sin embargo, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se nos dotó de una nueva competencia. Esta competencia consiste en que no solamente vamos a revisar los actos de autoridades, como antes podía ser, por ejemplo, la determinación de una contraloría que sancionaba a un servidor público, ¿no? Tradicionalmente, pues sí, las contralorías dictaban estas resoluciones sancionando y el servidor público afectado acudía al tribunal a solicitar la revisión de esas resoluciones y en su caso la nulidad. Sin embargo, pues ahora se nos dota de la competencia no solamente para revisar esas actuaciones, sino que tratándose de faltas graves, que es un nuevo diseño que ahorita les comento del régimen de responsabilidades, tratándose de faltas graves, el tribunal ahora se constituye en autoridad resolutora dentro del denominado procedimiento administrativo sancionador del servidor público, procedimiento administrativo disciplinario, y el tribunal va a emitir la resolución en donde determine si un servidor público o los particulares que se incorporan a este régimen de sanciones van a ser responsables o no de las faltas que se les imputan y en su caso se impondrán las sanciones. Entonces, es esta nueva competencia en donde ya no solamente garantizamos la legalidad de la actuación por esa vía, sino que participamos de manera activa en el combate a la corrupción. En México teníamos un diseño del régimen disciplinario de los servidores públicos en donde, ejerciendo la facultad de control del poder público, la Constitución estableció en su título cuarto de los artículos 108 a 114 un régimen disciplinario. Ese régimen fue modificado en 2015 para establecer un nuevo diseño para combatir la corrupción desde todos los frentes. Aunque en materia de responsabilidades, no todo acto irregular es un acto de corrupción, lo cierto es que sí se diseñó ahora para combatir las prácticas que llegan a ser de tal magnitud que por supuesto que se entiende que se trata de actos de corrupción cuando se acreditan. Porque a veces lo digo así y me dicen, y en la presunción de inocencia, no, pues claro que se aplica en el juicio, pero estamos hablando de que se acredite y se sancione. Entonces, bueno, con el anterior diseño de responsabilidades, pues teníamos que la ley establecía que solo se podía sancionar a los servidores públicos y tenía por ahí un listado de conductas que en realidad eran más obligaciones de los servidores públicos y en donde no se establecía necesariamente la gravedad. Sí había para algunos casos, para otros y en su mayoría en las leyes de las entidades del país, quedaba a la discrecionalidad de las autoridades administrativas determinar cuándo una conducta era grave o no e imponer las sanciones. Esto daba lugar a que, pues en algunos casos por una conducta sí se te sancionara como falta grave y en otros no.
pero eran facultades discrecionales, era potestativo de quien imponía las sanciones, decir si era grave o no. Y eso pues daba lugar a un cúmulo de cuestiones no solamente indebidas, sino además desproporcionales. Así que se consideró en el nuevo diseño que se realiza con el Sistema Nacional Anticorrupción, crear una ley general de responsabilidades para todo el país. Es decir, vamos a homologar el régimen disciplinario. Ahora a todos los servidores públicos y particulares, como vamos a ver, nos van a aplicar las mismas reglas, los mismos procedimientos y vamos a tener un catálogo de conductas graves que son así porque el legislador previó que lo fueran y creó un capítulo especial y un procedimiento especial. Y tenemos también las faltas no graves. Entonces, es un rediseño completo del sistema y dependiendo si es falta grave o no grave, van a ser las autoridades que se involucren en el procedimiento. En el caso de las faltas graves, como pueden ser cohecho, peculado, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés y algunas otras por el estilo que se encuentran en la ley, quien se va a constituir como autoridad resolutora ya no va a ser una autoridad administrativa como lo es la Contraloría o los órganos internos de control, sino que esta función, decimos, se judicializa porque se manda a los tribunales, es decir, a través de la función jurisdiccional. Así que el tribunal ahora va a recibir el expediente en donde ya dos autoridades previas hicieron una investigación, determinaron que sí había actos que presumiblemente podían constituir una falta administrativa y se citó al servidor público para la audiencia de ley, se recibieron sus pruebas, su ofrecimiento de pruebas y a partir de ahí lo mandan al tribunal para que el tribunal en su caso lo admita y tramite esta acción de responsabilidad, que significa admitir las pruebas, desahogarlas, si es necesario requerir más y emitir la resolución sancionando o no. Y les decía, otro gran cambio es que antes ese régimen solamente se refería a los servidores públicos, precisamente porque el control disciplinario es para verificar el ejercicio del poder. Y el poder lo ejercen los servidores públicos. Entonces, es una forma de control constitucional del ejercicio del poder y del respeto a nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, se determinó que en ese ejercicio del poder se veían involucrados en muchos casos particulares que en ocasiones incurrían en conductas ilegales también al interactuar con los servidores públicos. Así que se integran a este régimen disciplinario que, si bien había una ley de contrataciones públicas en donde ya se sancionaba a particulares que participaran en la contratación, lo cierto es que acá no se restringe solamente a ese tema, sino que se amplía. Y encontramos en la ley también un listado de faltas graves de particulares, sean personas físicas o morales, en donde puede haber sanciones que van inclusive hasta la disolución de una sociedad mercantil. Veamos qué importante función. Y también hay particulares en situación especial, como son miembros de equipos de campaña, candidatos a cargos de elección popular, miembros de sindicatos del sector público, etcétera. Estos son particulares en situación especial que también pueden ser sancionados. Hay miembros de equipos de transición entre administraciones. Entonces, se considera que todos ellos participan en el juego del ejercicio del poder y cuando actúan indebidamente deben ser sancionados. Esas sanciones también las va a imponer ahora el tribunal. Entonces, nosotros ahora somos resolutores de los procedimientos y somos quienes determinamos si se sanciona o no a un servidor público o a un particular. Aquí nada más es importante destacar, a nosotros nos llegan ya los expedientes con la investigación, nos los remite la autoridad substanciadora con la investigación que hace la autoridad investigadora, con la imputación, con las pruebas, todo. Nosotros solamente desahogamos pruebas y resolvemos el procedimiento. Entonces, también vamos a estar un poco supeditados a que la investigación que haya hecho la autoridad, pues haya sido correcta, porque si no contamos con todos los elementos para sancionar, no es un tema de que el tribunal no quiera sancionar, sino que también tiene que ajustar su actuación a la legalidad y al debido proceso.
que sí, con los principios de presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos, por supuesto, como toda nuestra actuación debe regirse. Pero sí tenemos ese papel que nos ha dado la confianza de la ciudadanía, que ha visto en los tribunales de justicia administrativa una autoridad que todavía goza de confianza, ¿no?, respecto de sus actuaciones. Entonces, creo que tenemos un gran compromiso. Creo que más que nunca los magistrados que estamos en estas salas especializadas tenemos la enorme responsabilidad de responder a esta confianza que nos ha sido dada con el nombramiento y con la creación de estas salas. Entonces, en resumen, nosotros decidimos si se sanciona o no a los responsables por faltas graves. Ok, perfectamente explicado y muy claro además, porque es el aterrizar en palabras que todos podemos entender lo que establecen las leyes orgánicas, ¿no?, con respecto a los temas. Una pregunta que me viene a la mente es, dentro de esta introducción que hicimos al inicio, platicábamos con respecto a un libro, que yo sé que por ahí está a punto de nacer, porque dicen que los libros son como los hijos, ¿no? Uno los va haciendo, los va gestando, y hasta que ya están listos y salen a la luz, ¿no? Salen al mundo para caminar solos. ¿De qué trata el libro? Y sobre todo, más allá del que trata, que es importante, es muy interesante el saber por qué escribir un libro de ese tema. Porque finalmente a veces la motivación suele ser más importante que el mismo texto, ¿no? Porque yo me preguntaría, ¿por qué el escribir un libro de ese tema? Y finalmente, ¿de qué trata el libro, no? Gracias. Sí, pues aquí una prepresentación del libro, ¿no? En realidad el libro todavía está ya en impresión, realmente ya está en la última parte, ya tiene registro, ya tiene todo. Ya grabé hasta una pequeña presentación que en video se anexa por ahí con un QR al inicio del libro, todo. Yo creo que ya en 1 o 2 semanas estará saliendo y que se denomina Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Precisamente tiene como origen el surgimiento de este sistema, es decir, empezó su diseño y empezó la investigación mucho antes de que a mí me designaran magistrada. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues lo escribe porque cree que es importante porque es lo que ya hace, ¿no? Aparte de que sí lo considero por eso importante, la verdad es que pues desde antes son temas que yo he estudiado porque en el tribunal ya veíamos el tema de las responsabilidades administrativas y de ser garantes de la legalidad de la actuación de los servidores públicos y de las autoridades en general. Además, que como académica siempre ha sido también mi línea de enseñanza, el derecho administrativo y el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. En estos 15 años que ya estoy cumpliendo en la academia, en la Facultad de Derecho de la UNAM, ya tengo ahí 15 años dando cátedra, y en el tribunal tengo 17 años. Entonces, son temas que para mí, pues siempre han sido del mayor interés por el impacto que generan hacia las condiciones de vida de la ciudadanía. Y por supuesto, como todos, también como ciudadana, pues me he percatado de los niveles a los que ha llegado la corrupción, no solamente en México, sino a nivel mundial. Estas intrincadas redes que se han generado para que en muchos casos desde las empresas privadas pues se violenten los principios de actuación de los servidores públicos y se cometan actos irregulares. Entonces, por supuesto que también como ciudadana me interesa que se combata este mal. Y pues bueno, en 2015 que surge este sistema, muchos comenzamos a analizarlo y obviamente cada quien desde su perspectiva, de su línea de trabajo. En mi caso fue en la materia administrativa y pues decidí que una de las principales causas por las que en muchas ocasiones no funciona una nueva organización es por su desconocimiento, ¿no? Cuando nos damos cuenta por qué no se estructuran, por qué no se implementan adecuadamente o por qué en algunos casos no funcionan ciertas instituciones, es por el desconocimiento que existe no solamente de su importancia, sino de su debida conformación. Y este sistema
he participado en muchos foros, he estado presente escuchando a expositores, a ponentes, también en muchos foros desde el sector práctico, academia, y me he dado cuenta que sí existe aún mucho desconocimiento de cómo debe integrarse, lo que te comentaba, ¿no? De que en algunos casos se están conformando o tratando de conformar sistemas municipales con muchas imposibilidades. Entonces, creo que para que este sistema sea efectivo, pues lo principal es que se conozca cómo se integra y cómo debe funcionar. Y entonces no solamente es importante para las autoridades que lo van a conformar, sino también para los ciudadanos que queremos exigir, ¿no? Desde esa perspectiva, que se cumpla con las normas, que se realicen las funciones, pues creo que también es importante que nos involucremos y conozcamos cómo está diseñado. De repente yo escucho pláticas y dicen, es que ya otro elefante blanco, otro organismo que crearon. No, no es un nuevo organismo. Ya estaban las autoridades, solamente es que se le dé relevancia al combate a la corrupción y que se pongan las pilas para crear estas políticas, diseñarlas e implementarlas. Entonces, uno de los objetivos fue contribuir para el combate a la corrupción, exponiendo o tratando de exponer también de una manera sencilla, ¿no? Que sea accesible para todos, cómo se integra el sistema. Y bueno, por supuesto, desde la perspectiva legal, que ahí siempre me dicen, soy muy legalista, ¿no? Siempre la base legal de estos organismos. Entonces, ahí estoy manejando cómo se integra y también, bueno, estamos conscientes que este sistema no se ha integrado del todo, por lo que no ha podido comenzar a operar. Y que precisamente por su diseño, su funcionalidad y su utilidad aún se encuentran a prueba. Y como se encuentra a prueba, precisamente también estoy convencida de que no solamente se trata de hacer nombramientos y ponernos cargos, sino que se trata de que comencemos a operar y de evaluar qué está funcionando, qué no, y qué se debe modificar. Entonces, dentro de las propuestas que también realizo en este libro, es cómo debe implementarse y que esa implementación debe ir más allá de esos nombramientos, sino que más allá también de la capacitación a los servidores públicos, tenemos que hacer propuestas de reforma a lo que no está sirviendo para adaptarlo y que tenga un real impacto al generar resultados, o al menos los resultados esperados en este combate a la corrupción. Entonces, foros como este son muy importantes, que nos den esta oportunidad de venir a platicar para compartir las experiencias que hemos tenido y, bueno, a veces también los trabajos que estamos realizando. Entonces, un poco ese fue el sentir al investigar este tema del Sistema Nacional Anticorrupción y para en su momento tomar la decisión de plasmarlo en un libro que, te digo, estará ya saliendo en un par de semanas, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, que también trato de hacer ahí el enlace precisamente de cómo deben operar también en el ámbito local. Entonces, es un poco la idea, porque creo que sin importar que, como te decía, este sistema surge en la ley en 2015, lo cierto es que ahorita, bueno, y por el diseño las leyes salen en 2016, algunas entran hasta 2017, se les dio un año para la creación de los sistemas, entonces estamos hablando de algo que es realmente novedoso. Tiene 3, 4 años que se empezó con la implementación de estos sistemas, con su diseño, y por tanto, bueno, es impensable que en 3 o 4 años todo el mundo conozca de qué hablamos cuando hablamos de Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, es un poco mi aportación desde esta visión académica y práctica como operadora del sistema en los tribunales, en donde quiero plasmar esa integración y mi propuesta del seguimiento que se debe dar para que sea realmente operativo, funcional y cumpla su cometido de ir eliminando a la corrupción. No, pues está interesantísimo el tema, además totalmente de actualidad, que eso es también un tema que siempre se agradece, ¿no? Para los que nos gusta este tema y tratamos ahí de medio entenderle, la verdad es que es muy bueno. Me voy a tomar ahí un atrevimiento que a lo mejor no me corresponde porque yo soy aquí el conductor invitado en esta ocasión, pero a nombre del maestro José de Jesús Rodríguez Ambrís en este programa de En Línea,
Me gustaría mucho comprometerla para que cuando esté el libro, pues nos pudiera acompañar nuevamente y nos pudiera platicar acerca de él ya en una presentación un poco más formal, ¿no? De gran interés para la gente que sigue estos temas en materia de anticorrupción. Espero que después de eso no me vayan a decir que ya no me invitan otra vez, ¿verdad? Para sustituirlo, pero bueno. Magistrada, estamos entrando ya a la recta final de este programa que se ha ido como el agua, gracias a lo interesante y a lo dinámico de la exposición y que le valoramos mucho. Hay un tema que yo reservé para el final y que tiene un poco que ver con una parte personal del ser humano, que finalmente por ahí dicen, y una frase con la cual yo no estoy de acuerdo, pero que a lo mejor la hemos escuchado mucho, que dicen que el ser humano es corrupto por naturaleza. No sé si por ahí le ha tocado escucharla. Yo lo veo más como una justificación a tratar de que ciertas conductas puedan quedar delimitadas, a lo mejor fuera de la ley, pero con una justificación humana, que es lo que mencionan. Yo discrepo de esta frase, porque es como decir que alguien nace siendo delincuente, ¿no? Así es como yo lo veo. Pero yo le preguntaría, en la experiencia personal de la doctora Lisbeth Muñoz como servidora pública, realmente la corrupción, los actos de corrupción que se generan, que además voy a hacer un paréntesis para los amigos que nos ven, casi todos ubicamos la corrupción como un tema público, pero recordemos que existe la corrupción privada, que eso también es importante. Es decir, entre empresas puede haber actos de corrupción en donde no participa realmente lo que es el sector privado. Y además, recordemos que casi todos, por conductas de corrupción, ubicamos normalmente el cohecho, por ejemplo, o el soborno. Creo que son de las conductas que más nos vienen a la cabeza, ¿no? Pero recordemos que el INCO tiene un listado, vamos a llamarlo un desglose de 10 conductas que podrían representar o que representan, ¿no? Que representan corrupción, ¿no? Independientemente de lo que ya platicamos, que precisamente pues tenemos el soborno, que es algo importante, muy importante, pues obviamente tenemos otras conductas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el peculado o el desvío de recursos, el tráfico de influencias, que también es un tema que en México casi no se da, ¿no? Pero pensemos que puede llegar a darse, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, el uso ilegal de información confidencial, el nepotismo y la conspiración para cometer esos actos de corrupción. Esto es para que la gente vea que no nada más es el ofrecer dinero, ¿no? Como mucha gente lo ve. Y además es muy chistoso, en un estudio que hizo el Consejo de la Comunicación, que le preguntaban, oiga, si usted se pasa un alto y llega el policía de tránsito y le dice que por qué no le da un dinero, ¿quién es el corrupto? Y el 70% de la gente, redondeando cifras, dijo, el policía es corrupto. Pero nadie dijo, yo también soy corrupto por darle el dinero, ¿no? Entonces, esto se lo comento porque creo que en México, en Latinoamérica en general, porque es una región que tiene muy malos índices en los estudios globales de percepción de la corrupción, pero en Latinoamérica y específicamente en México, creo que tenemos a veces esa justificación. Yo le preguntaré, la pregunta concreta es esta. Dentro de la actividad cotidiana de un magistrado anticorrupción, y esto no es nuevo, esto sé que usted lo comentó en alguna ocasión en un foro, ¿por qué se vuelve tan complicado y tan tardado el poder darle turno y el poder darle seguimiento a estos asuntos que podríamos llamar nosotros que son de jurisdicción especial, a diferencia de los asuntos que pudieran llegar por un tribunal administrativo de jurisdicción ordinaria? ¿Le influye la parte humana o influye más la parte técnica? ¿Por qué de repente la gente dice, es que los magistrados anticorrupción no tienen casi trabajo y entonces no deberían de ser especializados, sino deberían ser magistrados ordinarios, comunes y que les caiga a todo el mundo los asuntos, ¿no? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, planteas muchas cuestiones
En efecto, creo que son varios temas, ¿no? En primer lugar, me referías precisamente a esta cultura que a veces se ha denominado cultura de la corrupción, en donde muchos participan de ella y a veces por considerar que son los 20 pesitos para el refresco, los 50 pesitos para las copias, consideramos que no es un acto de corrupción mayor y que entonces no es ilegal y que todo mundo lo hace y que al todo mundo hacerlo, si nosotros lo hacemos, no tiene por qué haber sanción y no es malo. Esto tendría que ver un poco con los grados de corrupción y con los tipos de corrupción. Hay algunos estudios que han clasificado a la corrupción por colores y, por ejemplo, hablan de corrupción blanca, gris y negra. Y en algunos casos, pues consideramos a la corrupción blanca como aquella generalmente tolerada e inclusive aceptada por la sociedad, ¿no? Como esa pequeña mordida, que decimos pequeña, pero si lo analizamos es un acto de corrupción y ya produce un impacto, tanto para el particular como para el servidor público, ¿no? Estamos propiciando que no haya una correcta actuación de las dos partes. Entonces es muy importante que, bueno, eso se ha generado, por decir también, claro, a veces consideramos que los trámites ante las autoridades son engorrosos, son pesados, son tardados y que pues mejor damos una mordida para que se agilicen, ¿no? Esta concepción pues muy cotidiana, pero sin embargo que agrava también esas prácticas nocivas para el servicio público y que ha dado lugar precisamente a que se conmine en muchas ocasiones a la autoridad para que simplifique trámites, para que facilite toda esa tramitología y los particulares vean que es mucho mejor para ellos y para todos acudir y actuar con legalidad y realizar sus trámites y procedimientos sin tener que recurrir a ese dinero que además desgasta la economía de todos, ¿no? Es un gasto innecesario, es un gasto absurdo y es un gasto que se debe evitar porque al final es eso también un gasto. Y bueno, tenemos la corrupción gris, que también tiene algunas discrepancias o ambigüedades, cuando se acepta, cuando no se acepta. Y la negra, que ahí sí todos la criticamos, pero sabemos que existe, ¿no? Como son muchos de estos escándalos grandes de corrupción. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para combatirla? Pues ir transformando precisamente esta visión que se tiene, que hay prácticas que resultan buenas, aunque sean de corrupción, ¿no? Hemos escuchado frases, inclusive en políticos, de sí robo, pero poquito, ¿no? Como si eso le quitara, ¿no?, lo malo a su actuación. Entonces, creo que tenemos que generar un cambio y esa es la idea del diseño de este sistema que además crea esta política nacional anticorrupción que les decía surge en enero del año pasado, ya un instrumento con 40 políticas divididas en 4 ejes. En cada eje hay 10 políticas públicas precisamente para ver en qué áreas se tiene que generar ese cambio cultural y ese cambio administrativo y todos los cambios necesarios para mejorar la forma en la que vemos a las instituciones y generar una sinergia ahí más correcta entre sociedad y gobierno, además de visualizar esa responsabilidad que tenemos cada uno en nuestra actuación, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa? La otra pregunta, el otro comentario que me hacías respecto a nuestra actuación como servidores públicos, como magistrados, y que de pronto se ha dicho si no tenemos el mismo número de expedientes que reciben las salas ordinarias jurisdiccionales, ¿no? Y esto tiene que ver con dos situaciones. Una, las leyes son nuevas, o sea, las leyes comienzan a operar en 2017. Tenemos 3, 4 años de que comenzaron a operar, que además se presentaban muchas contradicciones entre qué ley era la aplicable, si se cometió la conducta bajo la vigencia de la ley anterior y no se inició el procedimiento, entonces si se inicia con el nuevo no. Se dio lugar a muchas situaciones que hicieron que los órganos internos de control o las auditorías al momento de iniciar procedimientos tuvieran un poco ese descontrol y prefirieran pausar un poco el trámite de los asuntos esperando que se resolviera, que ya hay incluso jurisprudencias de la Corte del año pasado en donde ya se dilucida cuál es el procedimiento y cómo se debe actuar. Y por otro lado, que al ser nueva esta materia,
pues no vamos a tener el mismo volumen de asuntos que los de la jurisdicción ordinaria administrativa por todo el cúmulo de actos que pueden emitir las autoridades. Entonces, por eso a mí me parecía que era muy importante que se dijera que era una actividad además especializada, porque son nuevas leyes, nuevas reglas y una competencia totalmente diferente a la que ordinariamente tenían los tribunales. Entonces, la especialidad implica que necesitas más tiempo para resolver un asunto. No quiere decir que tengan más relevancia. Todos los asuntos son relevantes. Todos los asuntos que llegan, desde una multa de tránsito, es tan relevante como una expropiación. ¿Por qué? Porque está afectando los derechos de un particular. Pero esto es lo que propició esta situación y pues sí se han generado por ahí muchas controversias respecto del número y la especialización de los magistrados, pero tenemos que atender a que cualquier competencia nueva o cualquier tribunal con una jurisdicción novedosa, pues el cúmulo de asuntos no va a ser el mismo, pero a la larga se van a ir generando más asuntos conforme ya se vaya regularizando la actuación de todas las autoridades involucradas para el trámite de estos procedimientos. Pues bueno, muchísimas gracias. Más puntuales no podemos ser, parecemos ingleses. Son las 6:59, casi las 7, hora de finalizar esta emisión. Quiero agradecer de verdad profundamente a Guías Intelectual la oportunidad para haber podido dirigir, conducir en este segmento, en este día de hoy, el programa, un verdadero honor. Y bueno, pues un gusto el haber compartido el tiempo con la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Les agradecemos muchísimo, los esperamos en nuestro siguiente programa de En Línea. Y bueno, pues a nombre de Guías Intelectual y del titular de este programa, el maestro José de Jesús Rodríguez Ambrís, les agradezco muchísimo y les deseo que tengan una feliz noche. En 15 días, no se pierdan, En Línea. Muchas gracias, buenas tardes y gracias al auditorio.